Hola, buenas tardes, bienvenidos al 11º conversatorio del ciclo 25 años Escuela de Periodismo PUCB, pensando la comunicación y el periodismo en tiempos de crisis. Soy Carolina Paredes, esta profesora de esta casa de estudio, de esta unidad académica, exalumna también, y hoy día vamos a conversar sobre la radio y su vínculo con la ciudadanía. Este medio de comunicación que se caracteriza por ser instantáneo, por informar, pero a la vez acompañar, por estar atento ahí cuando sobre todo estamos pasando épocas de crisis, cuando hay desastres naturales, en época de terremoto, nuestro país es sísmico, la radio siempre en esas épocas de emergencia y urgencia siempre nos acompaña. Y es un medio que está muy bien evaluado por la ciudadanía. Y de eso hoy vamos a conversar con dos exalumnos de nuestra escuela de periodismo que actualmente se desenvuelven, trabajan en el medio radial. Se trata de Doris Mora Espinosa, ella trabaja en Radio Agricultura, es editora y productora de los programas El Agro, Frecuencia Minera y Nuevos Negocios, y también nos acompaña hoy Gabriel Alegría Solís, también exalumno, periodista en Radio ADN, específicamente corresponsal en el Congreso en Valparaíso de dicha radioemisora. Muy bienvenidos, ¿cómo están? Hola Carola, ¿bien y tú? Bien también. Hola Carolina, ¿cómo están? Bien, aquí Bien, viviendo todo un contexto de pandemia. Esto idealmente se iba a hacer la celebración de nuestros 25 años con estos conversatorios en vivo, lo habíamos planeado el año pasado, pero toda la planificación en marzo ya cambia y por eso nos encontramos a través de la vía virtual. Yo quisiera partir esta conversación comentando que ustedes me comentaran cómo han vivido el último periodo de trabajo en sus respectivas radios en periodo de pandemia, si cambiaron mucho sus rutinas y sus dinámicas laborales. Si podemos empezar con Doris. Sí, bueno, la verdad es que sí, la rutina diaria de mía también cambió harto, en la pega también. Empezamos a trabajar desde casa. La verdad es que nunca habíamos hecho algo así en la radio, por lo menos en la radio de agricultura, trabajar con la menor cantidad posible desde la radio y los demás todos desde la casa, con los conductores de la casa, la producción también desde la casa. Ha sido un proceso bien distinto, bien desafiante. eh, pero la verdad es que lo hemos sorteado bien, ha sido sorprendente porque en el fondo nunca pensamos que todo el tiempo íbamos a tener que estar conversando o haciendo la producción por WhatsApp, no sé, o por teléfono, pero ha sido bien entretenido, ha sido distinto, pero la verdad que ha sido sorprendente en el fondo porque lo hemos hecho bien, hemos sorteado todas las vallas que nos ha puesto la pandemia y ha salido relativamente óptimo, así que igual contento con el trabajo en el fondo, de que en el fondo es un trabajo súper en equipo en la radio, po. Sobre todo en momentos así que hay que contar con el trabajo de otra gente también, así que ha sido bien, hemos tenido un buen trabajo y estoy contenta con eso también, así que no ha sido tan terrible. En tu caso, Gabriel, bueno, Doris igual de alguna forma permanecía más tiempo en la radio porque es productora. Los productores por lo general no salen tanto, No. Mientras que los reporteros sí salen harto. A ti yo creo que te cambiaron más las rutinas, ¿es verdad? Sí, de hecho yo no puedo decir que estoy tan feliz como Doris, pero porque evidentemente nuestra estructura cambió radicalmente. Es una radio que somos un departamento de prensa no muy grande, pero sí con distintos frentes muy marcados. Entonces, mi caso al menos es que yo vivo en Santiago hoy día y tengo que viajar a Valparaíso para reportear en el Congreso. Hoy día ya no lo puedo hacer. Ejemplo, desde el 20 de marzo, que yo ya me vine a Santiago de manera definitiva y estoy cubriendo el Congreso desde acá, desde la radio,
y también por un tema de sanidad mental hemos acordado también que venga a la radio a trabajar, así porque vivo solo, entonces también hay un tema de poder mantenerme en contacto también con los jefes y todo el tema, y además porque necesito una capacidad técnica mucho más grande, tengo que cubrir la Cámara y el Senado al mismo tiempo durante muchas horas, entonces aquí en la radio tengo también mayores comodidades técnicas para hacerlo, pero sí, yo lo que con Doris es que ha sido un proceso como también de reaprender a hacer radio desde una vereda súper diferente. Varios de mis compañeros están efectivamente desde la casa los que lo pueden hacer, evidentemente los policiales están en la calle todo el día, Moneda está en la Moneda, pero yo soy el único acá en la radio, el único reportero que está en la radio, el resto están todos desde sus casas, entonces ha sido un desafío, creo que es bien interesante plantearse, además recién empezando el periodismo, pensar en encerrarse en definitiva. Ok, y bueno, tú me dices que eres el único que está en la radio, pero de repente te toca salir o estás monitoreando desde ahí, haciendo reporteo más bien telefónico u online. Normalmente tengo 2 computadores prendidos, en uno tengo la Cámara y en otro el Senado, y voy escuchando simultáneamente las 2 salas, además de las comisiones que puedan estar sesionando al mismo tiempo. En general salgo poco de la radio porque mi frente es necesariamente solo el Congreso, entonces voy llamando a los parlamentarios, diputados, senadores, los voy llamando por teléfono, el WhatsApp también ha ayudado mucho con eso. Parlamentarios también han logrado entender la forma en la que estamos trabajando hoy día y también confían en que uno no va a filtrar, por ejemplo, una conversación vía WhatsApp, que creo que al principio era uno de sus mayores temores, por ejemplo. Pero sí hay una diferencia importante. Las únicas veces que salgo son en mis turnos de fin de semana que me toca cubrir la Moneda, por ejemplo. Estoy de punto fijo en la Moneda los sábados y domingos que estoy de turno, pero el resto de las jornadas de lunes a viernes estoy acá en la radio porque además de cubrir el Congreso, produzco un programa que va de 9 a 12 de la noche, entonces además de estar viendo las 2 salas, voy armando además entre medio el programa que va en la noche, entonces necesito como este espacio con el que tengo las mayores comodidades técnicas para hacerlo. Bien frenético el ritmo de vida de Gabriel, el periodista radial novato. ¿Cómo llegan ustedes, chiquillos, a trabajar a la radio? Doris, ¿en tu caso fue fortuito o siempre cuando estudiaste periodismo pensaste que la radio era un espacio para ti? La verdad es que fue bastante fortuito mi llegada a la radio. Yo trabajaba en una agencia, y ahí desde que salí de la universidad trabajé en agencia, y después se me presentó una oportunidad de trabajar en radio, en un programa en producción, un programa que tenía temáticas de mujer, y ahí llegué. Y la verdad es que me gustó mucho, me gustó bastante y también en la radio que llegué, la radio de agricultura, se generó un ambiente súper bueno, entonces eso también me ha llevado a mantenerme ahí. Bueno, a partir de ahí, digamos, empecé a hacer otro tipo de programas, he pasado por varios y sobre todo de temáticas más de nicho, como los del agro, el de minería, emprendimiento, también hice uno de adulto mayor. También producido programas de prensa también, pero más que nada de nicho también, temas más de desarrollo personal. He hecho de hartas cosas, de hartos temas, programas en la radio, entonces ya llevo casi 7 años en la radio de agricultura. Así que sí, pero fue fortuita la llegada, pero me ha encantado. Ha sido sin saber, llegué a un lugar al que me apasionaba del periodismo. La radio tiene eso de repente, que uno cuando entra a trabajar se enamora de ella. Sí, En tu caso, ¿cómo fue? Mucha gente dice eso y la verdad es que es verdad. Uno no lo cree, pero es verdad. En tu caso, Gabriel. También me pasa algo similar. Yo nunca busqué la radio, nunca quise trabajar en radio tampoco. Sí, busqué trabajar en tele, ese era mi norte, y ni siquiera como reportero. Siempre pensé en ser productor o director de programas de televisión. Ese era mi norte cuando entré a estudiar periodismo.
Trabajé mucho tiempo cuando era más chico en el Festival de Viña y eso me abrió muchas puertas en ese camino, entonces yo me estaba perfilando para seguir en ese camino. Fue el 2018, en tercer año de periodismo, que un amigo que trabajaba acá en ADN me dice, se abre un cupo de fin de semana, podríais venir a probar. Yo sin muchas ganas vine a probar también, y en ese caso ahí puedo dar un reconocimiento público a mi madre, que fue ella la que me va a dar la prueba y decir, bueno, ¿qué más da si pueden probar igual? Y si esto está bueno. Pero para quedé, partí trabajando los fines de semana acá en ADN mientras estudiaba en Valparaíso y ahí me empecé a enamorar de la radio. De hecho, me acuerdo perfecto hasta de mi primera pauta acá en la radio, que fue en la Brigada de Homicidios de Ñuñoa, y de ahí a la marcha del 1 de mayo. Entonces fue súper frenético, fue súper loco, porque además salir en vivo siendo una persona que, claro, la universidad nos entregó muchas herramientas, pero reportear en Valparaíso no es lo mismo que reportear en Santiago, más aún en un 1 de mayo con una marcha enorme en la Alameda. Además yo muy de Valparaíso, muy de Viña, Santiago lo conozco solo por el metro, entonces moverme entre estaciones y no conocer mucho las calles, entonces fue un desafío súper grande. Pero creo que eso es, la radio tiene algo que te termina enamorando y hace que uno se quede aquí muy cómodamente por mucho tiempo, y hoy día yo no tengo proyectado al menos dejar ADN, ojalá el jefe lo esté viendo, pero no pretendo dejarlo en mucho tiempo más al menos. Chicos, en época de COVID, la radio igual ha sido un medio bien evaluado por la ciudadanía. De hecho, en abril salió una encuesta de Ipsos que posicionó a la radio como el medio más confiable para informarse en el contexto de emergencia sanitaria. El 26% de los consultados dijo que la radio era un medio muy confiable y el 52% dijo que era algo confiable, muy por sobre la televisión, medios escritos, digitales y obviamente también por sobre las redes sociales. ¿Por qué creen ustedes que la ciudadanía sigue confiando en este medio de comunicación? Voy a tomar. Sí, Doris. Claro, yo creo que la radio igual juega un rol súper fuerte hace mucho, mucho, mucho tiempo. Quizás desde que comenzó, no lo sé, pero sobre todo en un Chile que igual tiene sectores que no son urbanos totalmente. ¿Cachai? O sea, uno se da cuenta que a lo mejor sí, la ciudad se ha desarrollado y todo, pero de todas formas hay un sector bien grande que está en la ruralidad y ese sector es súper, súper leal a la radio. En la radio, a la altura por lo menos, la radio de agricultura llega mucho, mucho a regiones. Y ahí nosotros nos damos cuenta cómo ellos escuchan la radio de los distintos programas. Incluso hay gente que lo escucha cuando no está trabajando, en la noche, los vuelve a escuchar, baja los podcasts, qué sé yo, no sé cómo lo hacen, pero escuchan mucho radio. Y también le toma como un cariño a la gente que hace la radio, a los conductores, de repente los nombres que salen de los conductores. eh, es así en el fondo, es como tener a alguien que tú no conoces y que solamente escuchas la voz, pero igual genera como una sensación de cariño. En tiempos de COVID la verdad es que ha sido bien difícil para toda la gente, obviamente, y tener a alguien que a lo mejor te tire para arriba o que a lo mejor te dé una información que tú no sabías, a lo mejor eso es lo que valora la gente más, o que a pesar de que todo cambie, escuche a la misma gente todos los días, en la mañana, en la tarde. También eso genera como una rutina que se perdió en el día a día de la gente, pero que en la radio sigue, ¿cachai? Entonces, es difícil de explicar, pero creo que va por ahí también. La información que entrega la radio, como decía Gabriel, o como lo que hace el Gabriel en el ADN, es súper vital para mucha gente que a lo mejor no solamente no tiene tele o no le gusta la tele, sino que además anda en el auto, va en el metro escuchando, etcétera. Es como se puede llegar de distintas formas y llega la gente también de distintas formas. Esa es como mi apreciación
de las cifras que tú estabas dando antes. ¿Y en tu caso, Gabriel? Yo creo que hay tres conceptos que hacen que la radio hoy día tengan este nivel de respaldo ciudadano y creo que son la inmediatez, la compañía y el alcance. La Doris también lo decía de alguna otra forma, la inmediatez para nosotros es súper relevante como radio. Nosotros, los reporteros de radio, podemos llegar mucho más rápido que un reportero de cualquier otro medio porque andamos solos, por ejemplo. Las posibilidades para nosotros de despachar vía telefónica es mucho más fácil que alguien que está en la tele. La tele tiene que llevar al cámara, tiene que llevar la mochila para conectarlo y que salga la imagen y todo el tema. El tema de la compañía, y rescato mucho lo que dice Doris, creo que la radio tiene ese rol que más allá de la información, que por ejemplo la agricultura, la BioBio, la cooperativa, somos radios que podemos ser más reconocidas por ser informativas, por ejemplo, pero no lo hacemos desde una vereda netamente informativa, sino que efectivamente la gente conoce a los controles. La gente cuando manda audios de WhatsApp reconoce, por ejemplo, acá el Chupete es súper conocido en el ámbito del público que nosotros tenemos como ADN, y le piden canciones, le piden consejos, qué sé yo, y además creo que la radio en este último tiempo, al menos nosotros hemos hecho un trabajo que tiene que ver mucho con esa compañía, hemos creado cápsulas dentro de los propios comerciales, en la que, por ejemplo, vamos explicando los beneficios estatales que se están dando. Yo estoy a cargo ahora de las cápsulas del plebiscito, donde explicamos qué es lo que se puede y no se puede en el plebiscito, cómo llegar, etcétera. Entonces, creo que en ese caso es súper relevante lo que vamos haciendo como medio, y el tema del alcance también, lo decía Doris, llegamos donde la tele no llega, donde el diario menos puede llegar, y con el paso del tiempo creo que la radio ha soportado mucho mejor muchos embates de cambios tecnológicos que lo podía ser la tele o los diarios o cualquier otra cosa. La posibilidad de ser multiplataforma, por ejemplo, para la radio es mucho más fácil que para la tele, por ejemplo, que tiene que cumplir con ciertos estándares, incluso de rating, que el rating es voraz y es terrible para cualquier medio de comunicación, independiente que existan encuestas para nosotros en las radios en las que nos van calificando y van rankeando. Cada radio tiene esa posibilidad de poder elegir a la audiencia a la que le está hablando, y eso hace que el contenido que nosotros podamos hacer sea muchísimo más cercano que el que pueda hacer la tele, que trata de ser mucho más masivo. El transformar, por ejemplo, nuestro contenido a términos web, por ejemplo, es súper, hoy día con los podcasts, para los que trabajamos en radio, se nos hace mucho más fácil. Que tenemos esta posibilidad de estar hablando constantemente y de tener esta capacidad de improvisación que hace que sea de alguna u otra forma un poco más entretenido, un poco más cercano. Y creo que eso también nos relaja un poco. Los periodistas de radio tenemos esa posibilidad de no necesariamente ser tan formales. Yo llegué a trabajar al Congreso en mi primer día con corbata y los otros periodistas de radio me miraron así como, pero ¿cuál es la necesidad? Y eso también me hizo que yo me pudiese relajar y pudiese contarle lo que estaba pasando a la gente en la radio, en el Congreso desde la radio. Y ahí rescato, por ejemplo, algo que dije también en mi examen de grado, que creo que lo he dicho muchas veces. Creo que la radio tiene eso mágico que hacemos, que nosotros les podemos hacer ver a la gente lo que estamos viendo, hacer sentir a la gente lo que nosotros estamos sintiendo, incluso hacerlo sentir olores, que es una cosa que uno puede contar algo en la radio y la gente tiene esa necesidad de imaginárselo. Y eso hace que la radio sea mágica y tenga esta vinculación con la ciudadanía y este respaldo ciudadano tan grande que tiene hoy día. Claro, bien lo dices tú, el tema de describir. Sí. Al final, los ojos de los periodistas radiales son las cámaras de los periodistas televisivos, pero nosotros tenemos que comunicar a través de las palabras y el tono de nuestra voz esas sensaciones y emociones del hecho noticioso, de lo que se está tratando de comunicar. También yo agregaría a eso el tema de la segmentación de la radio, que hay radio para públicos muy específicos, y están las radios regionales que cumplen un rol sumamente relevante, quizás no tanto de información, pero sí de servicio a la comunidad, que también quizás la televisión en este momento no lo cubre porque es masiva, como tú dices. Tú mencionaste algo que está relacionado con la pregunta que viene ahora, que es con el tema de la adaptación de la radio a los cambios tecnológicos. Se dice que es la que mejor se ha adaptado de los medios tradicionales, que por eso también sobrevive. De hecho, en algún momento cuando nació la televisión, después de la radio se dijo, la radio aquí murió, pero eso no sucedió, y cuando sale el internet también se dice, también murió, pero no, se ha adaptado bastante bien. ¿Cómo viven ustedes esa adaptación a la era digital desde los medios de comunicación en los que trabajan, Doris?
ahí sí. Ahí La sí. adaptación ha sido, no sé si ha sido como más amigable, más fácil, más, se ha llegado a ella quizás de una manera menos complicada que en otros medios. Em, Sobre todo ahora, bueno, ahora en temas de pandemia, en época de pandemia, ha sido como más obligatoria en el fondo, porque hemos tenido que adaptarnos a tener que hacer todo online o virtual, porque en un momento no podíamos salir de la casa. Pero en general, en radio, el tema digital ha entrado bien fuerte desde hace tiempo. La parte online de la radio, en casi todas las radios, la verdad es que ya estaba funcionando hace tiempo de una manera bien fuerte, el streaming. Por lo menos en la radio agricultura de hace tiempo que está la parte streaming en los programas en vivo, también los programas grabados que a lo mejor salen en el fin de semana. También se hacía grabación de video para que la gente pudiera verlo el fin de semana por video, no solamente escuchar. Eh, la verdad es que se ha ido adaptando súper bien y también ha habido un cambio en la radio de tirar hacia lo digital más que solamente hacerlo análogo. Los reporteros ahora también pasan en la radio que no solamente tienen que salir con el reporte hablado en el noticiero, sino que también tienen que escribirlo y pasarlo a lo digital. También pasó que en un momento dado no solamente había periodistas que hacían reporteo, sino que también había periodistas que estaban en el radio todo el día escribiendo para la web. Entonces, sí, ha sido un trabajo bien de a poquito, pero que ha logrado entrar bien, por lo menos en lo que yo conozco de la radio agricultura. No es el área que trabajo, pero sí, por lo menos el área de streaming, que es lo que yo más veo, ha entrado súper fuerte, sobre todo ahora en pandemia, que los conductores también han tenido que estar desde sus casas mucho. Es como la salvación para que la gente los pueda ver, pueda saber qué están haciendo, si están bien, qué sé yo. Sí. En tu caso, Gabriel, ¿cómo ves este fenómeno de adaptación? Yo creo que es un proceso de adaptación que no va a terminar nunca. Creo que el avance de la web es tan rápido que yo creo que no nos vamos a dar ni cuenta y los podcasts, por ejemplo, van a quedar obsoletos en algún tiempo más. Creo que, por ejemplo, el streaming para todas las radios es súper relevante. Todas las radios, independientes del tamaño que sea, tienen un sistema de streaming hoy día en el que muestran los estudios, en el que muestran a los conductores, en el que muestran a los periodistas. Y ahí yo creo que, por ejemplo, hoy día BioBio está haciendo una pega súper interesante respecto a eso, en el que, por ejemplo, la transmisión del streaming de ellos tiene incluso una foto del reportero que está en la calle. Entonces eso hace también que se rompa un poco esta sensación de que la radio uno no logra conocer al que te está contando la noticia, y eso creo que también es súper interesante y es súper bonito también porque le ponemos cara a la persona que te está hablando. Yo creo que hay mucha gente que tal vez cuánto tiempo pasó sin conocer al Pato Fres o a Pablo Aguilera, por ejemplo, incluso, que estuvo mucho tiempo siendo un personaje de la radio nomás. Entonces, creo que es súper relevante. Hoy día creo que la única barrera que nos falta de romper es que no sean departamentos separados la radio y la web. Que seamos un departamento conjunto, que vayamos trabajando temas, por ejemplo, al mismo tiempo y al mismo, porque si no, pasa mucho, por ejemplo, que a mí en lo personal me pasa que en el Congreso, por ejemplo, yo tuiteo algo igual arroba a la radio, pongo arroba ADN y todo el tema, pero ya estoy adelantando la pega de la radio. No está saliendo quizás a través del Twitter de la radio, sino que del mío, por ejemplo. Y después la radio tiene que retuitearlo. Entonces, creo que hay que empezar a generar estos vínculos más cercanos entre un departamento de prensa de radio y uno de web, que acá al menos en la experiencia que a mí me toca somos muy distantes, somos muy separados todavía. Ahora, sí creo que se han dado pasos importantes respecto a eso a nivel general. Creo que ya hoy día no hay medio que no tenga redes sociales, no hay medio que
notas a través de sus sitios web, y eso creo que es súper valorable porque también empuja también a la instantaneidad, y también creo que, y ahí es donde un tema que podemos quizás debatir, discutir, y quizás muchos estudiantes actuales que estén viendo esto, que tiene que ver con la rigurosidad de la información, que no por salir primero significa que va a salir bien. Y eso es súper relevante porque hoy día la instantaneidad también viene de la mano con un riesgo súper grande, que es salir primero por golpear a los otros medios nomás, y no con la responsabilidad real de contar un relato que esté armado, que esté verificado, y así lo hemos visto en el último tiempo también, el tema de la pandemia, el tema del estallido social, también fueron muchas noticias falsas o rumores que finalmente se publicaron en algunos sitios web o en algunos medios que hoy día son muy relevantes en el concierto de medios nacional. Entonces creo que ahí también hay una pega súper relevante que hace respecto a esta conexión de multiplataforma, de la rigurosidad de la instantaneidad. Tú, Gabriel, ¿cómo manejas el tema de las redes sociales? Porque además de hacer el despacho, tú tienes que tuitear y poner la información que cuentas al aire a través de esa plataforma. No es obligatorio, es un acuerdo tácito al final que tenemos los reporteros, en el que yo creo que mi única red social que está vinculada a mi pega es Twitter. Las otras dos, Facebook e Instagram, las tengo como a título personal, y ahí subo las estupideces que siempre se me ocurren subir. Pero en el caso de Twitter, por ejemplo, creo que ahí, claro, hay un tema más de laboral en el que, por ejemplo, mi descripción es súper de la radio, en el que pongo soy periodista del Congreso de la Radio, etcétera, y tweets tienen que ver con la pega, pero en ese caso hay como un acuerdo tácito, y acá todos los reporteros de la radio tenemos un tweet que es como más institucional, digamos, en el que pasa algo, lo tuiteamos, lo mandamos a nuestro grupo de WhatsApp de prensa, y de ahí el encargado de web lo toma y lo desarrolla como nota o lo retuitea directamente. Entonces, claro, ahí hay un trabajo un poco más minucioso, pero no hay como una instrucción en ese caso, es un acuerdo más tácito, y que al final uno como periodista también es súper bueno para hacerse cierto nombre en este tema, que tu propio medio te retuitee, porque tu nombre empieza a sonar también un poco más, te da un respaldo en definitiva. En tu caso, Doris, tú mencionabas que trabajas en programas que son más bien de nicho, para un público mucho más específico. Uh-huh. Con esto te quiero llevar al tema de los podcasts, que los podcasts también son parientes cercanos de la radio, tienen mucho de la radio tradicional, pero también tienen algunas diferencias, y también están hechos para un público de nicho. ¿Cómo tú ves este fenómeno? Bueno, los podcasts han pegado súper fuerte. No sé si en Chile están pegando tan fuerte, a lo mejor como en otros países como Estados Unidos, que sé que allá hay podcasts de todo. Pero la verdad es que sí, el podcast llegó como, a lo mejor como una especie como siguiendo al blog, a los blogs que antes estaban en temas de escrito. Y genera como una sensación de que tú puedes decir lo que tú quieras. También un poco como las redes sociales, pero a lo mejor con mayor tiempo, más espacio, más libertad. En la radio, la verdad es que nosotros, nuestro producto radial, lo convertimos en podcast, pero no necesariamente es un podcast como lo piensa la gente, que es algo que uno en el fondo cuenta lo que tú quieras, sino que el programa que hacemos lo pasamos a podcast. Pero sí, es un nicho que a lo mejor falta un poco explorar en Chile. Como tú dices, es súper de nicho. Hay gente, no sé, gente que es adicta o más bien le gustan los videojuegos, que hacen muchos podcasts, o gente que es crítico de cine, películas, cosas así, que hacen muchos podcasts. Pero sí, es un nicho que está súper nuevo, que hay harto por explorar ahí. Y la radio también a lo mejor tiene un rol importante en ese sentido, porque tiene un sentido más de generar un producto que puede llegar a una persona específica, a un nicho específico, como lo hace también la radio con algunos programas que son súper de nicho, en el caso, como te decía yo, que de minería o de agricultura, o no sé, de mamás emprendedoras. También hay un programa en la radio
de educación, etcétera, que pueda a lo mejor también ayudar a educar un poco a la gente en ciertos temas que no siempre se leen, no siempre se ven en la tele porque no hay espacio, o no siempre también están en la radio en el día a día porque tampoco se genera un espacio para ello. Más que el podcast y la radio tiene el beneficio de que podemos estar haciendo otra cosa y escuchando la radio. Podemos hacer dos cosas a la vez. Sí. Lo que no te permite la prensa escrita, la prensa digital, ni tampoco la televisión, que la idea es que tenga la imagen. En tu caso, Gabriel, ¿tú qué opinas de los podcasts? A mí me gusta definir a los podcasts como el nieto millennial de la radio, al final. Elementos básicos de la radio, pero al mismo tiempo engancha de una manera tan entretenida que hace que llegue a muchos públicos y también muy de nicho. Y eso creo que es súper interesante. El apostar hoy día a nichos y no a la universalidad es un desafío súper interesante. El atreverse a contenidos que no vayan a un público grande y masivo, sino que a un grupo pequeño y que sea material de discusión, por ejemplo, creo que es súper relevante y es súper necesario en el país que estamos construyendo el día de hoy. Lo que hace Doris, por ejemplo, que tiene programas de minería, de educación y todo el tema, dan insumos súper interesantes para poder dar discusiones que hoy día para este país son súper relevantes, y creo que también la posibilidad de que existan podcasts incluso de temas banales también son súper necesarios, porque en una pandemia y en un estallido con toque de queda es súper necesario también reírse un rato. Entonces creo que ahí también hay un clic súper necesario con la ciudadanía de poder decir voy a escuchar esto porque me gusta, y además tiene esa posibilidad increíble de poder pararlo en el ratito por último mientras hago otra cosa y después retomarlo. Porque también pasa muchas veces que en la radio, por ejemplo, lo conversamos muchas veces, Caro, cuando armamos nuestro examen de grado, que por ejemplo nosotros tenemos titulares de casi 7, 9 minutos, y que eso puede ser un trayecto de varias cuadras y después apagaste la radio y te quedaste con eso. Entonces, creo que la posibilidad de poder parar y después poder volver a reproducirlo o devolverte porque no entendiste algo, porque quieres repetirlo, no necesariamente porque quieras escucharlo, sino porque te gustó, también da una posibilidad bien interesante, y que sea la propia audiencia la dueña de la posibilidad de escuchar lo que quiere escuchar también. Como periodistas que están en el medio, ¿ustedes qué le podrían decir a las nuevas generaciones, a nuestros mismos estudiantes actuales de periodismo que quieren trabajar después que salgan de la universidad en este medio? ¿Cuáles son los consejos que ustedes podrían darle? O durante, yo pondría eso. Sí, ojalá durante. Sí, porque se aspira a que ya, cuando ya están en la carrera, ojalá empiecen a hacer cosas por su cuenta. Doris, tú como en tu rol de editora y productora, ¿qué le podrías decir a estos estudiantes? Le podría decir que lo piensen bien en la radio, porque es un medio súper entretenido. A lo mejor a algunos no les gusta o sienten que no llena lo que ellos quieren, lo que piensan del periodismo, pero la verdad es que se pueden hacer muchas cosas. Como hablaba Gabriel, que todavía queda mucho, mucho por aprender, mucho por abarcar. La tecnología avanza así a pasos agigantados, incluso en pandemia, cuando uno cree que no pasa nada, pasan muchas cosas en términos tecnológicos. Entonces la verdad es que a lo mejor a ellos todavía les queda un poquito para salir, pueden sorprenderse de lo que pueda, de los avances que pueda tener la tecnología en la radio, sobre todo, y las cosas que ellos puedan también tener como idea, ¿no? En la radio se da un espacio también para los periodistas a que puedan como aprender cosas nuevas, que puedan hacer algo nuevo, quizás tener incluso un espacio en la radio como un programa o hacer un piloto. Se pueden dar muchas cosas, la verdad es que hay un poco una libertad que a lo mejor en otros medios no existe. Les aconsejaría también que tuvieran mucho, mucho, mucho ánimo de hacer cosas nuevas, como lo que más se puede valorar dentro de la radio, hacer algo nuevo, algo que sea, que venga tú, que sea tuyo, que venga de ti, que sea entretenido y que a ti te apasione. Eso es como lo que yo les aconsejaría, que siguieran su instinto.
En tu caso, Gabriel, que tú ya eres un periodista más bien en terreno. Yo creo que voy a retomarlo cuando te interrumpí, Caro, respecto a que lo puedan hacer apenas puedan. Creo que eso te da una posibilidad impresionante de conocer situaciones y eventos que también pueden ser súper enriquecedores como periodistas. Y en ese caso, mi llamado al menos primero es a tomar las oportunidades que se presenten, porque muchas veces uno las deja pasar por miedos, por inseguridades, por pensar incluso que uno por estudiar en una universidad de región, que a pesar de que yo lo valoré mucho en su minuto, le da miedo venirse a Santiago a trabajar. Y creo que de repente estas miradas externas y locales de regiones también hacen muy bien en un país tan centralizado como este. Entonces yo creo que mi llamado primero es que apenas aparezca la oportunidad, lo hagan a pesar de que uno termine muy cansado estudiando de la semana, trabajando los fines de semana o combinando las dos cosas en la semana. Es una experiencia increíble. Creo que la radio te abre muchas puertas que son súper relevantes y creo que hay, quizás la gente se le olvida, pero mucha gente que hoy día está en televisión, por ejemplo, que es un medio que es súper apetecido por muchos periodistas jóvenes, partieron en radio. Y puedo dar ejemplos, Pablo Aguilera, Mirna Schindler aquí mismo, Mauricio Hoffman, etcétera, el Toño Quinteros también, acá en el caso de la radio nosotros, son todos rostros que en algún minuto fueron asociados a la tele, pero han partido aquí y siguen aquí. Hay muchos periodistas que están trabajando en cualquier otro medio, pero siempre van a buscar la radio. Es como algo que te apasiona y que te empieza a envolver y que nunca se puede olvidar, es como ese primer amor, digamos, me puse medio romántico, pero bueno, puede ser el encierro. Pero volviendo al tema, creo que eso es fundamental, atreverse a hacer cosas, a ofrecer temas, a ofrecer proyectos, porque es fundamental. Creo que las confianzas de los jefes en estos casos también es clave, pero si te ven muy motivado, te ven trabajando constantemente por superarte también, creo que eso es súper relevante. Y modulando muy mal, hablando muy bajo, me instaron mucho por el tema de la voz de pito al principio, y fuimos trabajando en eso también. Entonces creo que hay que ir rompiendo paradigmas y atreverse a trabajar en este medio que es tan bonito además. Bueno, tenemos preguntas de nuestra audiencia a través de las redes sociales y relacionadas con esto. Daniel Ramírez Madrid pregunta, para los que nos toca hacer la práctica profesional, ¿cuáles son los principales desafíos y ventajas en el ámbito radial? Doris. La ventaja, la radio es súper amigable. Yo, por lo menos en mi percepción, es súper amigable con el reportero. Yo me imagino que a lo mejor él tiene que hacer reporteos. No sé si lo ve así Gabriel, pero qué es lo que hace él, pero siento que por lo menos los chiquillos que me ha tocado ver a mí en la radio haciendo práctica, la radio es súper amigable y les ha permitido también hacer cosas que a lo mejor pensaban que no era posible. Que como decía Gabriel, al principio parten súper como auto nuevo, así como medio que no le sale la voz, que no le sale el fluido, qué sé yo, pero después terminan súper entusiasmados, les gusta, sienten que a lo mejor fue como la mejor experiencia que tuvieron, etc. Esa es como la ventaja. El desafío quizás ahora, sobre todo en pandemia, cuidarse, quizás, no sé, saber entregar información súper fidedigna de lo que ellos están reporteando. Lo que Gabriel al principio, el tema de las fake news durante el estallido, durante la pandemia, ha estado bien fuerte, y no por querer ser primero, por querer dar el golpe y querer hacerse conocido. Esa es la opción que hay que tomar, digamos. No, hay que tener como bien la cabeza bien sobre la tierra, digamos, y el tema de la fake news, ser súper cuidadoso con eso. En tu caso, Gabriel. Sí, yo creo que, bueno, es que yo además partí trabajando los fines de semana, acá hice la práctica acá, como que vida entera en esta radio, entonces como que igual creo que en esos casos al menos es un llamado a atreverse. Yo creo que eso es, porque en definitiva, por ejemplo, en nuestra escuela, y creo que en algún consejero académico,
que, por ejemplo, tenemos un solo semestre de radio y quizá a muchos no les llama tanto la atención, pero creo que una práctica profesional en estos casos creo que es súper relevante poder hacerla en la radio. Pero yendo un poco más como a las motivaciones personales, yo creo que hay que ir atreviéndose. Yo he visto pasar muchos practicantes aquí en la radio de distintas universidades, eh, tanto cuando trabajaba el fin de semana, cuando yo hice la práctica y después hoy día como ya periodista de la radio. Y hay un tema muy fuerte con que los chiquillos se asustan mucho con estos jefes editores que muchas veces, hasta nosotros a veces nos da miedo, no sé si la Doris será así, pero, pero en muchos casos a mucha gente le da miedo el editor o que te salga algo mal al aire o que se te olvide una palabra. Son cosas que francamente a la gente pues se le olvida. Entonces, no tenerle el miedo al aire, el estar en la radio te da esa sensación mágica de poder estar hablándole a un nadie, entonces uno pasa un poco más piola, por decirlo de alguna forma, pero creo que yo creo que los tíos tienen que atreverse como chiquillos y chiquillas, a atreverse a hacer una práctica profesional que te llene y que no sea necesariamente para terminar con el trámite de la universidad. Yo creo que vi muchos casos de eso, de compañeros míos o acá mismo en la radio, que era por terminar el trámite. Y no es solamente un trámite, es una posibilidad enorme de aprender, de aplicar y te enriquece muchísimo. Yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en radio, había un editor que decía que si tú aprendías a hacer radio bien, te ibas a desenvolver en cualquier otra parte bien, porque ibas a aprender a ser rápido, a pensar más rápido que el resto, porque uno cuando está en la pauta o en la conferencia, tenía que en el momento ir pensando cómo iba a hacer la nota, porque pueden llamar en cualquier momento de despachar. Además uno aprende a improvisar, aprende a pensar en el público también, en contar una historia para esas personas que no pueden verlo, pero que te están escuchando. Y se genera un vínculo distinto con otros medios de comunicación. Y es verdad lo que tú decías de alguna forma, que al reportero de radio como que la fuente o la fuente de la calle de repente, porque también la radio utiliza mucho a la gente común y corriente como fuente. Es bien amable con el periodista radial por lo general. No así con el de televisión, que a veces la cámara a la persona la asusta. Sí, sucede eso. Tenemos otra pregunta a través de las redes sociales. Las voy a leer. Es de Rafaela Zuleta, dice, le gustaría saber cuáles creen que son los desafíos para radios de regiones fuera de Santiago, cómo poder mantener estos espacios que son importantes, pero en una realidad en la que se vive cierta precariedad laboral. Doris. Sí, sí, bueno, como tú hablábamos antes, tú decías que las radios regionales tenían un rol súper importante. Es así, sobre todo en el último tiempo que hemos vivido cosas tan importantes en el país y tan distintas. O sea, muchas veces la gente dice, no lo vi en la tele o no está en el diario, pero sí está en la radio. Y a lo mejor darse un minuto, la gente de regiones se da un minuto para leer su diario local, se da un minuto para escuchar la radio local. Entonces, a lo mejor el trabajo es precario, puede ser, el trabajo de periodista muchas veces es precario, sobre todo en regiones, pero siento que hay que dar la pelea. Hay que dar la pelea, a lo mejor como periodistas jóvenes tienen como ese todavía espíritu de dar la pelea en su propia localidad. A lo mejor no van a trabajar siempre ahí en su región, pero sí a lo mejor es importante que mantengan un vínculo con alguna radio de allá, hacer un reporteo, entregar quizá algún producto radial cuando ya no estén allá. Yo también yo soy alemana y siempre trato de actualizarme con lo que pasa allá en el diario local, etcétera, porque siento que igual es importante la pega que se hace así. Las radios comunitarias también son súper importantes para mucha gente, no solamente de regiones, sino que
radios comunitarias que son de localidades que son más alejadas de las ciudades. A lo mejor falta presupuesto, falta dinero para hacer cosas, pero hay que dar la pelea porque no es que la situación a lo mejor vaya a mejorar, pero la información siempre va a estar y la gente la necesita igual. ¿Tu caso, Gabriel? Yo daría vuelta un poco la pregunta. Yo creo que no sé si son los medios locales los que tienen el desafío o los medios grandes los que sí tenemos este desafío de mostrar el material de las radios locales, por ejemplo. Creo que hay temas que yo me acuerdo al menos cuando chico que los canales grandes, por ejemplo, hacían mucho recorrido regional y tomaban también mucho material regional. Los canales, por ejemplo, TVN y Canal 13 tenían sede en distintos lugares del país y eso hacía que la información fuera muy local, y creo que eso se ha ido abandonando. Entonces creo que más que el desafío de las propias radios locales o de los medios locales de tener que salir adelante, tiene que ver también con el abandono que han tenido por parte de los medios grandes, y creo que ahí los medios grandes tenemos una responsabilidad notoria respecto a eso. No solamente tener un corresponsal, eso no sé si es la mejor manera. Creo que más que un corresponsal hay que tener en esos lugares y que manden información concreta y directa y con contenido local a los centros, acá al centro del país. Y por otro lado, creo que también hay una irresponsabilidad estatal respecto a todos los medios. Creo que hay un problema de distribución del poder en los medios y creo que ahí el Estado ha estado bien ausente. Ha permitido que, por ejemplo, se concentre el poder económico en ciertos medios, y eso también ha permeado hacia abajo, hacia los medios locales que han ido desapareciendo, y eso es tremendamente lamentable, no solamente por la conexión que hay que tener con su comunidad, sino que porque también se silencian muchas cosas. Entonces creo que ahí hay dos aristas que son relevantes, que una es la irresponsabilidad estatal y la otra es la responsabilidad de los medios grandes de abandonar los distintos sectores a nivel nacional, porque además hay que recordar que además Chile no es uniforme. Y en ese mismo sentido creo que generar contenido desde Santiago, por ejemplo, para Iquique, no tiene mucha relevancia, y ahí veo ejemplos muy increíbles de compañeros míos, la Viera Ortega, por ejemplo, que está en el norte, en Iquique, trabajando en un canal local, haciendo contenido local, completamente local. Entonces creo que eso es lo que falta también, potenciar a ciertas personas que hemos estudiado y que hemos tenido esta suerte de ser hoy día profesionales, de emigrar no solamente a Santiago, sino que al resto del país, y ahí hay un llamado de atención al Estado y a los medios grandes. Tenemos otra pregunta del profesor Pedro Santander. Dice, si consideran que el estallido del 18 de octubre del año pasado ha modificado en algo el trabajo reporteril radial de ustedes. Bueno, Doria está más dentro de la radio, no sale tanto, pero ¿cambió alguna dinámica? Bueno, los reporteros de la radio sí, cambió harto la dinámica. En mi caso, no tanto en la dinámica como del día a día, sino que a lo mejor las temáticas que teníamos que abordar sí cambió. En algunos casos tuvimos que cambiar un poco el sentido de los programas. Ya no a lo mejor abordar temas quizás que lo veníamos haciendo así siempre, sino que también tomar algunos temas que teníamos olvidados, a lo mejor tenían que ver más con la ciudadanía. En ese sentido sí, cambió y nos hizo un poco como dar vuelta, como que nos pegó un poco en la cabeza también el tema del estallido social. En ese sentido sí, nos hizo darnos cuenta que a lo mejor estábamos cerrados en algunos temas o muy en el día a día y no viendo como el panorama más grande. Y sí, en ese sentido sí. Reporteros no puedo dar mucho mi opinión, pero sí en el sentido de cómo abordábamos ciertos programas, sí nos cambió la mentalidad. En definitiva, cambió la agenda y el enfoque que daban a los temas. Exacto, sí. En tu caso, Gabriel, que a ti yo sé que sí te tocó ser parte y reportear estallido social, estar ahí en medio de las marchas, las manifestaciones. Yo creo que lo que primero cambió fue la concepción de democracia que teníamos. Yo creo que para los que nos tocó reportear en la calle, el volver a ver
en la calle fue súper chocante. Uno vio militares en la Alameda en los libros de historia nomás. Entonces, volver a verlos en la calle y que alguno de ellos te agarrara en plena Alameda a preguntarte quién eres y hacerte un control de identidad a la fuerza y tirarte contra un muro, creo que también cambia la forma en que uno sigue reporteando de ahí en adelante. Y en ese mismo sentido la ciudadanía también cambió. La ciudadanía nos empezó a ver a nosotros los medios con otros ojos y creo que ahí también hay un tema pendiente respecto a los medios de que no hemos hecho una autocrítica necesaria a la pega que nosotros hacemos. Y creo que eso lo tenemos que hacer desde los reporteros, que somos la base quizás de todos los medios de ahí en adelante. De cómo reporteamos durante estos últimos 30 años, guardando silencio en ocasiones en las que no debimos haber guardado silencio quizás, y que hoy día eso también nos cambia. A mí me tocó salir a la calle antes del estallido, que salía a la calle, yo andaba con el micrófono en la calle y era como, los tenores, la radio del fútbol, etcétera, etcétera. Pero después del estallido, el griterío, los insultos, escupos, monedas que nos tiraban solamente por andar con el micrófono en la mano, independiente que no tenían idea la postura política que uno pudiera tener y que quizás si no hubiese sido periodista ni hubiese estado reportando, quizás yo hubiese estado también en la Plaza Italia, la Plaza de la Dignidad en ese minuto. Pero yo asumí el rol que me correspondía como profesional en ese día y estuve en la Plaza Italia desde el 18 de octubre estuve hasta las 4 de la mañana ese día ahí. Y creo que eso también nos cambió la percepción de cómo empezábamos a reportear, de también desconfiar un poco de algunas fuentes que muchas veces fueron infranqueables de alguna u otra forma, políticamente hablando, en la que uno recibía, por ejemplo, que un punto de prensa en el Congreso o en La Moneda fuera sin preguntas. Y hoy día eso ya no se acepta. Ningún medio, en La Moneda tiene la Copucha, por ejemplo, que es la agrupación de periodistas de La Moneda, y en el Congreso tenemos una agrupación de periodistas, y la última de nosotros, al menos del Congreso, fue que Raúl Guzmán, el secretario general del Senado, dijo, voy a salir a declarar, solamente voy a hablar y usted no me puede preguntar, y la agrupación le dijo, si es así, no hay punto de prensa, y no hubo punto de prensa. Y después tuvo que salir la presidenta del Senado a explicar qué es lo que estaba pasando. Entonces creo que todo esto cambió y nos empoderó a la ciudadanía y también nos empoderó a nosotros como periodistas, como reporteros, para poder hacer una pega política como corresponde, en definitiva. No ser solamente voceros de ciertos sectores políticos. Al final, de alguna forma, era lo que estaba demandando la ciudadanía, que hacerse escuchar y el rol del periodismo es ser ese medio entre el poder y también entre los ciudadanos, y que no sea unidireccional, sino que sean bidireccionales las demandas. Esto del tema del estallido social nos lleva inmediatamente a un evento que se nos viene ahora el 25 de octubre. Es un proceso electoral distinto. Doy fe de que todos los medios de comunicación para elecciones se preparan y hacen transmisiones especiales. Es un proceso además muy importante porque no es una elección común y corriente, sino que Chile se va a manifestar en relación a si quiere o no una nueva constitución, y además es inédita esta votación porque se hace en un contexto de pandemia. ¿Cómo se están preparando ustedes y sus medios para enfrentar este 25 de octubre? Doris. En el caso de la agricultura, siempre se hace una cobertura especial, por supuesto. Este año también hay que coordinar hartas cosas en términos de producción. Vamos a estar ahí también haciendo toda la pega con prensa. Ellos se preparan de una forma especial. Nosotros también apoyamos, por un lado, en lo que ellos necesiten. Yo no trabajo específicamente con prensa, sino que más con programas, pero también la idea es ir apoyando todo lo que ellos requieran en ese día. Los periodistas en general siempre están en la calle. Este año no sé si todos van a estar en la calle, me imagino que sí, pero lo más probable es que también haya gente que esté desde su casa tratando de hacer algo de reporteo y trabajando también en digital. Pero la pega es harta, independiente de que estemos en pandemia, y como tú decías, es un hecho inédito, y que además que la ciudadanía va a estar súper pendiente. Entonces quizás más que otras veces, porque últimamente habíamos estado viendo que la gente no estaba mucho ahí con las elecciones, no se iba a votar, etcétera. Pero siento que esta vez va a ser distinto y tenemos un desafío súper grande, los medios, la radio sobre todo,
de hacer bien el trabajo. Entonces, sí, está la idea de que va a ser algo súper distinto y súper... Rock también va a dar que hablar mucho tiempo, así que ahí se está preparando todo el equipo de prensa para trabajar todo ese día. Gabriel, y en ADN, ¿cómo se ve el panorama? Nosotros ya partimos, de hecho. Les conté hace un ratito atrás que yo estoy a cargo de estas cápsulas constituyentes que aparecen en los comerciales explicando un poco el proceso y lo que se viene, porque además, claro, lo hemos hablado mucho de que es un plebiscito, además de que probablemente genere una primera constitución construida en democracia, paritaria, primera vez a nivel mundial, además creo que son elementos súper remarcables en este caso, y que van a ser no solamente vistos por la ciudadanía local, sino que también mucha prensa internacional va a estar pendiente de lo que pase el 25 de octubre. Nosotros ya partimos con eso, mañana partimos también con una transmisión que voy a conducir yo con Manuel Palomino, respecto, que se llama Cuenta Regresiva, que tiene que ver cómo llegamos hasta el 18 de octubre del año pasado, haciendo una crónica respecto a esos primeros días, que yo creo que es súper relevante poner de relieve que el 18 de octubre es el puntapié inicial de este plebiscito. Octubre históricamente siempre ha sido muy marcado en la historia de nuestro país. Un 5 de octubre también ganamos la democracia y hoy día estamos a la vuelta de la esquina de volver a marcar un octubre por tercera vez, yo diría, el 5 de octubre, un 18 y ahora un 25 de octubre, marcado en la historia de nuestro país. Entonces creo que es súper relevante. Nosotros ya estamos trabajando, evidentemente vamos a estar todo el departamento de prensa, van a haber apoyos también del departamento de deporte ese día, porque hay muchos locales de votación, hay muchos comandos, también hay que recordar que el apruebo tiene muchos comandos, el rechazo quizás tiene menos, pero sí tiene un despliegue económico mayor, entonces también hay que estar muy pendiente de eso. Y además con una pandemia de por medio, con muchas medidas sanitarias que hay que estar pendientes también de respetar nosotros también como profesionales de las comunicaciones, pero además haciendo el llamado respectivo, porque aquí nosotros también tenemos responsabilidad súper grande, que esto no se trata de que el 25 de octubre vayan a votar y después vayan a pasear, ojalá vayan a votar y se vayan a guardar, porque no queremos, además de que gane el apruebo y una convención constitucional, tener una mayor tasa de contagio a finales de octubre, principios de noviembre. Entonces también eso es súper relevante. Hoy el tiempo se está volando. Sí. Sí. Voy a hacer la última pregunta de una de las personas que nos está viendo a través de redes sociales. Al profesor Pedro Santander dijo que le había encantado su respuesta. Un abrazo. Qué bueno. Sí, Josefa porque no sé si le Mena, gustaron tanto mis respuestas cuando estaba en la U. Josefa Mena Gaviña dice que está muy interesante la conversación y tiene una pregunta. Dice, ¿cómo vivencian en su trabajo diario esta confianza que tiene la ciudadanía en la radio? ¿Es más una motivación o una carga de estrés? No lo veo como carga de estrés yo. No, Es no, yo súper tampoco. motivante. Yo tengo que comunicarme harto con la gente para temas de producción, sobre todo porque nos gusta entregar opiniones que nos envían ellos, que nos envían los auditores al aire o en los programas que nosotros grabamos. Pero la verdad es que siempre y como te decía yo, después del estallido, ha sido como un aporte en su mayoría. Así que no lo veo como carga, es súper gratificante además que la gente nos escuche y nos siga escuchando todo este tiempo. Así, ¿no? Es fácil de llevar, a la ciudadanía, sobre todo cuando te entrega un aporte tan singular a través de las redes sociales, sobre todo WhatsApp, que nosotros ocupamos harto para comunicarnos con ellos, así que no, es un súper aporte a la gente. Es muy gratificante tener la opinión de ellos y también que nos aporten con temas, porque incluso eso es lo que nosotros recibimos, nos aportan con temas para abordar en los distintos programas. En tu caso, Gabriel. Sí, yo también me sumo a lo que dice Doris y le sumaría también que creo que es una responsabilidad importante ser uno de los medios más creíbles hoy día y con mayor confianza parte de la ciudadanía. Creo que eso también hay que tomarlo en cuenta. Creo que no hay que descuidarlo, no dormirse los laureles diciendo así como, ya, confían en nosotros, da lo mismo, sigamos trabajando como estamos, sino que si hoy día confían así, este tiene que ser nuestro piso y de aquí para arriba.
Entonces creo que hay mucho trabajo por hacer todavía, creo que se nos vienen por delante muchos desafíos como periodistas y como radio, entonces creo que ahí también hay que ponerle mucho hombro a eso, mucho hombro. Bueno, ya se nos cumplió nuestro tiempo. Te quiero dar las gracias a Doris, a Gabriel. De verdad, esta conversación yo creo que podría haberse alargado más. Quedaron algunas preguntas en el tintero. Sí. Fue muy interesante y fluyó bastante bien. Yo igual estaba nerviosa con el conversatorio, pero no, se pasó volando y fueron muy interesantes las temáticas que ustedes abordaron desde dos radios distintas. Quizás trabajan, las dos son informativas, pero tienen sentidos distintos, Radio Agricultura, Radio ADN, y le voy a dar las gracias a María Paz Galvez como productora de este conversatorio y a Eduardo Aros, que estuvo acompañándonos en la transmisión en vivo. También los dejo invitados a ustedes y también a la gente que nos está viendo en este momento para el último conversatorio del ciclo Escuela de Periodismo 25 años, pensando la comunicación y el periodismo en tiempos de crisis, que va a ser el próximo miércoles, va a estar a cargo del profesor Pedro Santander, y la temática va a ser medios, periodistas y comunicación a un año del estallido social. Y que bien atingente el tema, y mucha suerte a ustedes, muchas gracias, y los dejo. No sé si quieren decir algo a quienes nos vieron. Gracias, Carola, gracias a toda la gente que nos vio y nos hizo preguntas. Y gracias a Gabriel también por la conversación, estuvo muy interesante. Sí, muchas gracias a la Caro, a la Doris y a todo el equipo de la escuela. Además fue muy bonito ver a Eduardo, a la María Paz, a la Caro, también a todos, reencontrarse un poco también con esas raíces. Y me queda un último mensaje que creo que es súper relevante y creo que también dejarle un mensaje a los chiquillos, chiquillas y chiquillas que nos están viendo hasta ahora, que están todavía en la universidad. El tema del periodismo objetivo, ese miedo que le tenemos a no estas posturas políticas, porque somos periodistas. Yo no creo en un periodismo objetivo, yo creo en un periodismo transparente, y eso es súper relevante, que la gente sepa desde dónde nosotros estamos reporteando, y los motivos también no solamente a ser periodistas, sino que también a actores sociales, porque eso es realmente un periodista. Eso. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.